Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a las clases de Derecho Civil 2. Nos referimos a la clase de acto jurídico y prueba. Atendidas las restricciones que todavía se mantienen respecto al uso de las mascarillas, se ha decidido continuar con clases mediante videos que se exhiben en la clase y se deja la exposición verbal para aclarar dudas o reflexionar o conversar con el alumnado. Por lo tanto, nos corresponde la primera clase de acto jurídico. Antes de iniciarla, debemos señalar de que la teoría del acto jurídico viene a enlazarse con el estudio que ustedes ya realizaron sobre normas jurídicas y sobre sujetos de derecho. Pues bien, para que estas normas jurídicas sean aplicables a los sujetos de derecho, se requiere que estos realicen ciertos hechos o actos con relevancia jurídica. Y el determinar si un hecho o acto tiene relevancia jurídica lo va a establecer la propia ley al describir el supuesto de hecho, es decir, la descripción de los hechos que producen determinadas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y del derecho penal, que es el que se ocupa para estos efectos. Si una persona mata a otra, será condenada a la pena de prisión. Pues bien, aquí el hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas es el homicidio, porque está descrito en la ley penal que si se ocurre este hecho, se va a producir una consecuencia jurídica que es precisamente el responder criminalmente de esta situación. Ahora, la teoría del acto jurídico es un notable esfuerzo de sistematización porque se busca qué tienen en común diferentes instituciones. Por ejemplo, qué tienen en común un contrato de compraventa con el matrimonio, el testamento, por ejemplo. Y lo que se busca es que lo que tienen en común es que detrás de ellos hay una manifestación de voluntad. Pero no solamente una manifestación de voluntad, sino que esta manifestación de voluntad tiene un propósito práctico de un cambio en la realidad. Y además, este cambio en la realidad se produce porque la ley le atribuye efectos jurídicos. Por lo tanto, el fundamento de la teoría del acto jurídico es la voluntad, que es el motor de el intercambio de situaciones y relaciones entre las personas. Nuestro código desconoce el término acto jurídico, habla de actos, contratos y convención. Sin embargo, de las diversas disposiciones que se establecen especialmente en el libro cuarto, se extraen todos los principios y elementos del acto jurídico. Pero para comprenderlo de forma mejor, debemos ir hacia atrás y hablar sobre el concepto de hecho y hecho jurídico. Pues bien, el hecho es todo acontecimiento de la naturaleza y el hombre. Y el hecho jurídico es todo acontecimiento de la naturaleza o el hombre que produce efectos jurídicos. Y que, como bien sabemos, la diferencia entre ser un hecho material sin efecto jurídico y un hecho jurídico es si la ley lo considera en su supuesto de hecho para atribuirle consecuencias jurídicas. Por lo tanto, el supuesto de hecho son los hechos y circunstancias que la ley prevé y a la cual les atribuye la producción de efectos jurídicos. Pues bien, establecida este concepto, podemos hacer la distinción entre hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos voluntarios. Hechos jurídicos naturales son los hechos de la naturaleza, pero que producen efectos jurídicos. El nacimiento, la muerte, la demencia, la mayoría de edad, etc. Los hechos jurídicos voluntarios son los hechos del hombre que producen efectos jurídicos. La compraventa, el matrimonio, la comisión de un delito. Se distinguen también entre hechos jurídicos positivos y hechos jurídicos negativos, según si se requiera una determinada actuación o abstención. No obstante, como el texto bien indica, generalmente cuando un hecho negativo va a producir efecto jurídico es porque está enlazado con otro hecho jurídico positivo previo. Y los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos, ¿no es cierto? Los constitutivos son los que permiten constituir un
acto jurídico, un hecho jurídico, una situación jurídica. Los impeditivos, los que impiden su nacimiento, por ejemplo, la nulidad. Y los extintivos, los que lo extinguen, por ejemplo, el pago. Consecuencia de los hechos jurídicos puede ser la adquisición, la modificación o la extinción de un derecho. La adquisición es cuando un sujeto pasa a adquirir un derecho del cual antes carecía. La modificación cuando este derecho pasa a ser modificado o por un hecho de la naturaleza o por un hecho del hombre. Y se menciona en el texto, por ejemplo, la destrucción de la cosa, en la cual ya no va a ser titular de la cosa por extinción y a lo mejor va a ser de lo que lo reemplace, una indemnización, o también por la tradición. Y la extinción cuando hay un hecho jurídico que extingue un derecho. Como habíamos mencionado, el pago. Momento desde el cual se producen los efectos jurídicos. Bueno, los efectos jurídicos se van a producir del momento en que se cumple el supuesto legal. El problema es en aquellos supuestos complejos, en los cuales hay varios hechos. Entonces, la regla general es que mientras no se cumplen todo, por ejemplo, la prescripción adquisitiva que requiere posesión y tiempo, está en estado de pendencia, pero se pueden producir algunos efectos previos, que son los efectos menores o prodómicos. La retroactividad de los efectos de un hecho jurídico. ¿Cuándo se produce? Se produce obviamente a partir de que se cumplen y al futuro. Pero ¿tienen efecto retroactivo o no? Por regla general no. Pero precisamente a propósito de un hecho complejo como es la prescripción, esta sí tiene efecto jurídico porque se entiende que se es dueño por la prescripción adquisitiva desde el momento de que se inició a poseer y no solo desde el momento en que se terminó el periodo de posesión. Clasificación de los actos humanos. Ahora, los actos humanos pueden distinguirse en lícito o ilícito según se conforman o no con el derecho y atendiendo también a si el acto, los efectos pueden surgir como consecuencia inmediata querida por las partes o como consecuencias que se producen pero no son queridas por las partes. En el primer caso se llaman por algunos actos jurídicos y los segundos negocios jurídicos. Sin embargo, nosotros hacemos una distinción y llamamos a acto jurídico a la declaración de voluntad de las partes, un acto voluntario que produce efectos queridos por las partes. Y en cambio, cuando produce efectos que no son queridos por las partes, se le llama de hechos jurídicos simplemente. Y por lo tanto, ahí hay hechos jurídicos que producen efectos, estos hechos jurídicos pueden ser ilícitos, como por la comisión de un delito, o pueden ser lícitos, por ejemplo, el pago indebido, pero que produce efectos jurídicos que las partes no pensaron. Eso es, a grandes rasgos, la clasificación, la teoría de los hechos y actos jurídicos. En la próxima clase estudiaremos el concepto de acto jurídico y sus requisitos y clasificaciones. Bien, nos vemos. Gracias.